Un saludo al país. Efectivamente, creo que más allá del análisis político sobre la premura en la que nos encontramos para poder trabajar estos proyectos, y como ya se lo he dicho en algunas ocasiones, tenemos un tiempo límite para poder aprobar estas reformas anticorrupción. Yo entiendo efectivamente la urgencia y la necesidad que tiene el país de contar con los recursos, los desembolsos de los multilaterales, pero también es importante que este tipo de reformas cumplan un objetivo real, es decir, que logren ser herramientas efectivas para que los operadores de justicia puedan procesar y sancionar a los corruptos. En función de esto, nos pudimos dar cuenta en el análisis realizado en el seno de la Comisión de Justicia que algunos de los proyectos se enfocaban únicamente en el aumento de penas, lo cual no resuelve absolutamente nada, y que se lo conoce en la doctrina internacional como populismo punitivo o populismo penal. Sobre este aspecto, existen algunos tratadistas internacionales que han expresado su punto de vista, y quiero nombrar a dos. Primero, el profesor español de origen catalán, Iñaki Rivera, que fue director del Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, que sostiene lo siguiente, abro comillas: primero, hace falta infundir alarma social entre los ciudadanos, meterles miedo, y después ya vendrán los diferentes actores a aportar soluciones represivas que serán inmediatamente aceptadas por la población asustada de antemano. Se trata de tocar las fibras más sensibles de la población para producir un consenso social y aplicar las más represivas políticas en materias penal, judicial, penitenciaria y administrativa. Por su parte, Wanda Fernández León, colombiana, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, sostiene lo siguiente, abro comillas: el populismo penal promueve desde el gobierno y el parlamento, obviamente sin previos estudios de política criminal, pero con gran incidencia en el nivel político electoral, la expedición de leyes impróvidas, incongruentes, irracionales para aumentar penas, crear delitos, reducir beneficios, romper la estructura del modelo procesal, soslayar derechos, menoscabar garantías y vulnerar todo debido proceso acusatorio. Cierro comillas. Con estos antecedentes, lo que quiero tratar de transmitir, señor presidente, es que efectivamente yo creo que es imperante que las autoridades judiciales cuenten con instrumentos para luchar contra la corrupción, pero no podemos dejar de lado en estas reformas un análisis integral. No podemos dejar de lado un eje que para mí es absolutamente indispensable y que no lo veo plasmado en estas propuestas, y me refiero exclusivamente al eje de la prevención. Prevención tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no es cierto? Que desde mi punto de vista se resumen en tres elementos fundamentales. El uno es el fomento de la integridad, el segundo, la cultura de la honestidad, y tercero, y no menos indispensable, es la responsabilidad. Sin embargo, esto naturalmente va a exigir de capacitación permanente y de la disposición de mecanismos de orientación y de apoyo ante cuestiones éticas por parte de los gobiernos. Entonces, hay que analizar si es que el gobierno está dispuesto a contar con este tipo de herramientas. En concordancia con lo que había dicho, y un poco lo que se decía en el informe que se leyó, es que la Convención de las Naciones Unidas sobre la Corrupción ha considerado que este problema genera enormes dificultades y amenazas que causan una gran afectación a la estabilidad de las sociedades, causan afectación a los valores de la democracia, la ética y la justicia, por lo que es necesario crear medidas justamente en el carácter preventivo. Con todo lo anterior, y en relación a lo que se expuso también en las comparecencias que recibimos en la comisión, me parece que es oportuno, presidente, estudiar un concepto que no es del todo desconocido, no es del todo nuevo en nuestro país, porque algunas empresas e industrias ya lo han adoptado. Sin embargo, no está por demás analizar la posibilidad para que pase de ser una herramienta de carácter voluntario a ser obligatorio, como ya existe esto en algunos países. Y me refiero al concepto del cumplimiento normativo, o mejor llamado por su nombre en inglés, compliance. ¿Qué es el compliance? El compliance está enfocado principalmente en crear políticas y estrategias para prevenir, detectar y evitar prácticas de corrupción dentro de una determinada estructura. El fin que busca es el cumplimiento de normas, sí, efectivamente, de las que son aprobadas por cada legislación, pero adicionalmente establecer o incorporar dentro de dichas estructuras las regulaciones establecidas además por los estándares internacionales que luchan contra la corrupción.
Los beneficios de este compliance efectivamente son diversos. Se puede ver en temas penales, tributarios, operacionales, laborales, etcétera, que ha tomado mucha fuerza en los últimos tiempos a nivel mundial y me parece que es un mecanismo de control expedito, como se lo ha aprobado. Además, no está por demás decir que el cumplimiento de estas políticas de anticorrupción en general, en la práctica llegan a traducirse como un factor determinante, por ejemplo, para atraer inversión extranjera. Este aspecto, efectivamente, le daría la posibilidad a nuestro país de abrir esas puertas y enviar un mensaje de confianza por la generación de un marco jurídico sólido, cuya consecuencia en largo plazo va a ser el desarrollar un sistema, digamos, económico un poco más fortalecido. Le digo que el Ecuador en este sentido no puede apartarse de esta tendencia mundial y como ecuatorianos es importante que conozcamos de forma consciente a qué se refiere, en qué consiste esta práctica y cuáles son las utilidades y los beneficios. Hay otro tema que desde mi punto de vista se está dejando de lado y que en lo conceptual yo inicialmente estaba en desacuerdo, pero después me di cuenta que estaba absolutamente equivocado. Y me refiero al tema de los informantes para la lucha contra la corrupción. Yo no estaba de acuerdo en que un país debería dotar, digamos, de algunos beneficios, sobre todo de carácter pecuniario, a las personas que vayan a ser informantes, los llamados chismosos, que se podría llamar de alguna manera, para luchar con estos objetivos. Sin embargo, dentro del estudio que hicimos con mi equipo, nos dimos cuenta que es una de las estrategias más exitosas del combate a la corrupción estructural. A nivel internacional, en los últimos años, se ha incrementado el reconocimiento de la importancia de la denuncia de los informantes internos en los esfuerzos de combate a la corrupción y de las diversas experiencias que pudimos analizar de la aplicación de leyes de protección y estímulo a los informantes internos han revelado ser un mecanismo interesante que permite justamente el conocimiento de la información acerca de actividades que sean ilegales, inclusive peligrosas, realizadas tanto por funcionarios gubernamentales como por el sector privado. El ejemplo más cercano que tenemos de esto dentro de la investigación y justamente por la comparecencia de alguno de los invitados de la comisión es justamente Estados Unidos, ¿no es cierto? Este país cuenta con una ley modelo para la aplicación coercitiva de normas que incluyen figuras como el uso de informantes, la autorización de investigaciones de encubierto en delitos relacionados principalmente con la corrupción. La experiencia de lo que pasó en este país respecto a esto es que se ha demostrado que el 90% de las investigaciones por esta clase de delitos, es decir, delitos relacionados con la corrupción, llegan a ser sancionados y determinan a los responsables justamente por el uso de este mecanismo de informantes. No les quiero cansar más, quiero agradecerle, presidente, por otorgarme el uso de la palabra. Sin embargo, solo quería mandar un mensaje de lo positivo y lo oportuno que podría ser trabajar en una reforma integral para combatir los delitos relacionados con la corrupción y no centrarnos únicamente a legislar sobre los hechos coyunturales. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas. Escuchábamos ahí al asambleísta Héctor Muñoz, quien inició reflexionando sobre el tiempo límite que tiene la Asamblea para aprobar reformas que vayan en la línea de la anticorrupción. Dijo que es importante, además, que se dé el enfoque de prevención y que es interesante el mecanismo de estímulo y protección a informantes internos. Para continuar este debate, se da ahora la palabra a la asambleísta